Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral al inicio de cada programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí, en Valencia, España. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Cuando iniciamos esta serie de Pedro hace unas cuantas semanas, lo hicimos intencionadamente coincidiendo con la elección del nuevo antipedro, es decir, el falso Papa Católico Romano actual. Y desde entonces, semana a semana, hemos venido denunciando las barbaridades de este moderno Pedro antipedro y de todo lo que hace la Iglesia Católica contrario a lo que dice y hace el verdadero Pedro en el Nuevo Testamento. En el día de hoy traemos un nuevo tema antineotestamentario, un capricho inventado por el papado, el año jubilar, el año santo. Más allá de la información histórico-documental del invento del año jubilar que usted puede consultar más ampliamente en Internet, nosotros estamos aquí no para dar esa información histórico-documental, sino para denunciar doctrinalmente esta falacia del año jubilar. La semana pasada finalizó la Semana Mundial de los Jóvenes donde, por ir a Roma y hacer ciertos requisitos, el Papa otorga a los jóvenes la indulgencia plenaria de sus pecados. Es decir, en lenguaje popular, para que usted lo entienda, el Papa otorga librarse de los castigos del purgatorio por los pecados cometidos en la vida a toda la juventud que vaya a Roma. Imagínese. El tema es muy serio, es una doctrina terrible, un dogma infalible inventado en la Edad Media que sigue vigente hasta hoy. El tema es muy largo de exponer para derribarlo y no tenemos tiempo, sino solo para denunciar y decir mínimamente lo básico para derribar esta doctrina de demonios, una doctrina hereje actualizada por este falso antipedro moderno. Este papa es un auténtico lobo vestido de oveja. Así que veamos entonces de forma muy breve algunos detalles del tema de hoy. Primero, el año jubilar. El apóstol Pedro, el supuesto primer papa católico, nunca en todos sus años de vida apostólica jamás instituyó el año jubilar, donde se otorga la liberación anticipada de los castigos por los pecados cometidos en la tierra, en un lugar futuro llamado purgatorio. Jamás Pedro hizo eso. Dice la falsa Iglesia Católica que para ganar el año jubilar, es decir, para ser librado de las torturas del purgatorio, la Iglesia Católica impone a sus fieles hacer al menos 4 cosas. Primera, la confesión al sacerdote, pero confesarse a un sacerdote es pecado, porque un sacerdote es tan pecador como cualquier otro. Así que el sacerdote no puede quitar los pecados, la confesión no vale para nada. Segunda, tomar la Eucaristía, pero la Eucaristía y la misa no están en la Biblia, es pecado, es un invento católico romano. Tercera, la tercera razón para ser librado de los castigos del purgatorio es, al menos, orar por el Papa un Padre Nuestro o un Ave María. Pero todo esto es pecado. El Papa es pecado, el Padre Nuestro repetido es pecado y la falsa oración del Ave María es pecado. Y la cuarta cosa que hay que hacer es cruzar la puerta santa de alguna iglesia nombrada por la Iglesia Católica. ¿Se imagina? Pero la Biblia no dice nada de que haya que cruzar una puerta física para librarse del castigo de los pecados. Primero, porque toda catedral o iglesia católica es pecado. No hay templos, ni catedrales, ni edificios en todo el Nuevo Testamento. Por otro lado, y en segundo lugar, cada edificio católico es un templo a la idolatría. Todo eso es pecado.
Así que lejos de librarse de las torturas del alma en el purgatorio, la persona que cumple estas 4 cosas, al contrario, aún encima, el católico ignorante, lo que está haciendo es acumular más ira de Dios, más castigo, más tortura y más pecado para el día del juicio de Dios. Imagínense. El segundo tema de todo esto son las indulgencias. Las indulgencias no tienen ninguna base bíblica, estimado oyente. Usted jamás verá en el Nuevo Testamento a Pedro expedir un certificado por escrito y pagado con dinero para el perdón de los pecados de la gente y para ser librados de los sufrimientos de algún purgatorio. Usted jamás verá eso. Entonces, ¿por qué no toman ejemplo de Pedro, su supuesto primer papa? Una indulgencia era un certificado que la Iglesia Católica daba por escrito a toda persona que pagaba dinero para que sus familiares salieran antes de las torturas del purgatorio y fueran directamente al cielo. Imagínese, todo un negocio, todo un invento que sigue hasta hoy. Si bien ahora ya no se cobra, pero sí se cobró por siglos, ahora se gana la indulgencia con esfuerzo haciendo esos 4 pasos que dijimos antes. ¡Qué terrible es esta ramera de Iglesia Católica! ¡Es terrible! Y el tercer punto de todo esto es el purgatorio. Es el tercer invento católico de este tema del año jubilar. El purgatorio no tiene ninguna base bíblica por mucho que la Iglesia Católica se esfuerza en buscarlo. La Biblia no habla nunca de forma directa ni de forma indirecta de ningún purgatorio. El purgatorio es un invento ingenioso y astuto con el cual la Iglesia Católica cobraba dinero a la gente diciéndoles que, si pagaban dinero, es decir, las indulgencias, sus almas o las almas de los familiares fallecidos un día saldrían mucho antes de las penas del castigo del purgatorio y entrarían inmediatamente al cielo. Imagínense qué invento, menudo negocio, menuda perversión, menuda herejía, menuda maldad. Y este nuevo necio Papa Antipedro es cómplice de esta mentira, engañando en estos días a millones de jóvenes, haciéndoles creer esa mentira de que pueden ser librados de los sufrimientos del alma, yendo a Roma, cruzando una puerta, haciendo una oración, confesándose a un sacerdote y participando de la blasfemia de la misa. Pero esos necios jóvenes católicos tienen el engaño que se merecen por no leer la Biblia. Con esta Semana de la Juventud y el Año Jubilar Santo, este lobo ha dado confirmación a una de las mentiras más grandes de la religión, a uno de los negocios más grandes de la religión, a una de las herejías más grandes de la religión. Un sistema que ni Jesús, ni Pedro, ni los demás apóstoles enseñaron nunca en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el modelo eclesial y no hay nada de año jubilar, ni de indulgencias, ni de purgatorio en todo el Nuevo Testamento. Miles y miles, millones de católicos han hecho esta semana pasada el ridículo ante Dios. Es más, han pecado por culpa de un papa ridículo y malvado que manipula a las masas con mentiras, haciendo creer a la gente que el año jubilar y el purgatorio es una verdad de Dios. Esta injusticia, esta manipulación, este negocio, esta herejía clama al cielo y no podíamos callarnos. Por eso condenamos a la Iglesia Católica delante de Dios y de los ángeles por hereje y le acabamos de dar jaque. Bien, habiendo dicho esta necesaria denuncia actual, continuemos entonces ahora con el estudio expositivo de las verdades que sí dijo Pedro a los hombres en la primera carta de Pedro. En el programa de hoy daremos inicio al estudio del capítulo 3, versículo 1 al 6, y lo haremos nuevamente como siempre, de forma detallada para su mejor comprensión. Entramos ahora en una zona de la carta donde Pedro dará unos consejos concretos al matrimonio. Primero, hoy veremos los consejos para las esposas y la semana que viene meditaremos en los consejos a los esposos.
Pedro es práctico. Pedro da consejos concretos, pero Pedro es pobre. No es muy explicativo con lo que dice. Pedro nos da la revelación, pero Pedro no nos da la explicación. Y ahí está el problema. Por eso estamos nosotros aquí, ejerciendo nuestro don de maestro para explicar con amplitud lo que Pedro nos ha revelado. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de los versículos 1 y 2 del capítulo 3, que dice: Las mujeres estén sujetas a sus maridos para que los que no son salvos sean ganados sin palabras, viendo la conducta ejemplar y respetuosa de sus esposas. Punto número 1. Esta es la tercera vez que Pedro nombra la sujeción de la mujer en su carta. Por algo será. Tal parece que a lo largo de los siglos, la falta de sujeción de las mujeres y la charlatanería de las mujeres ha sido siempre el problema número 1 de las mujeres. La Biblia no dice nunca que el hombre se sujete a su esposa, nunca, ni tampoco llama la atención al hombre por ser muy charlatán. Solo se lo dice a las mujeres. Por algo será. En las mal llamadas iglesias de hoy se ve esto, mujeres dominantes y muy charlatanas, y eso es pecado. Por eso Dios manda insistentemente en todo el Nuevo Testamento, varias veces, a toda mujer que se sujete a toda autoridad, y en este caso a su esposo, mientras el esposo no le pida algo contrario a la palabra de Dios. Si un esposo, un papá, un hermano, un pastor, un jefe o un líder le pide algo a una mujer contrario a su conciencia y contrario a la palabra de Dios, ya hemos dicho que esa mujer, en ese caso, sí debe rebelarse. Pero del resto, toda mujer, en toda circunstancia, debe sujetarse en todo al varón que tenga como autoridad. Se lo repito, toda mujer, en toda circunstancia, debe sujetarse en todo al varón que tenga como autoridad si el varón no le pide algo contrario a la palabra de Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Cuando el versículo dice sean ganados, ganados no significa ser salvos. Eso no significa que por su conducta ejemplar usted hará que su marido se convierta. No. El pasaje no dice que serán salvos, dice ganados, lo cual es diferente. La salvación del hombre no es por testimonio de la mujer, sino por el libre albedrío del esposo y por obedecer Marcos capítulo 1, versículo 15. La conducta ejemplar de una mujer no es garantía de conversión del cónyuge. Es ayuda, es ejemplo, es empuje, pero no es garantía de salvación, como dicen los falsos pastores. Si un esposo nos dijera, por ejemplo: Pastor, he visto a mi esposa por años ser ejemplar conmigo y con los hijos, así que eso me ha convencido y he decidido seguir a Cristo. Bueno, una respuesta más o menos así no vale de nada, no salva a nadie, porque la salvación no es por la conducta ejemplar de la esposa ni por seguir a Cristo, sino por obedecer los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15. Lo mismo es aplicable a quien sea de la familia, sean hijos no salvos, padres no salvos, hermanos no salvos, etc. La salvación de ellos no depende de la conducta ejemplar de alguien. La salvación depende de reconocer sus pecados ante Dios y reconocer el Evangelio de Dios. A Pedro le faltó explicación de todo esto, estimado oyente, porque Pedro es pobre. Este tema es exactamente el mismo ejemplo falso que se dice siempre con Hechos capítulo 16, versículo 31. Serás salvo tú y tu casa, donde los lobos pastores aseguran que porque una persona sea salva, ya automáticamente, tarde o temprano, el resto de la familia será salva. Pero esa interpretación es falsa. La salvación de alguien no garantiza la salvación de otro. La salvación es por medio del libre albedrío y por medio del Evangelio. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 de los primeros 2 versículos. Dice, sin palabras. Aquí tenemos un principio universal de evangelismo. Preste atención.
no se predica nada en casa con la boca. En casa solo se da testimonio. Se lo repito, no se predica nada en casa con la boca. En casa solo se da testimonio, dice Pedro. Y en este caso de las mujeres convertidas, no deben predicar en una casa a inconversos esposos, hijos, etc. Solo deben actuar en casa. Se predica fuera de casa, pero se da testimonio dentro de casa. Se lo repito, se evangeliza, se predica, se enseña fuera de casa, pero se da testimonio dentro de casa. En casa no se predica, señoras. En casa solo se da testimonio, dice Pedro. En casa solo se comparte la verdad, se explica la palabra, se habla de la palabra de Dios, se evangeliza solo cuando le pregunten algo concreto de su fe. Pero si no le preguntan nada, usted no predique nada en casa, no tome la iniciativa de predicar en casa. Eso es errado, lo dice Pedro. Pedro dice, tenga conducta, no tenga palabras. Aprenda esta lección importante, estimado oyente, porque mucha gente, no solo las esposas, sino toda persona convertida, cree que debe bombardear predicando en su casa a su familia. No, en casa solo se da testimonio ejemplar, y cuando su testimonio llame la atención a alguien y nos pregunten, ahí sí les explicamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, y les explicamos el Evangelio que cambia y salva. Queda dicho. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de los versículos 3 y 4 que dice así. El atractivo de la mujer cristiana no debe ser el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos caros, sino que el atractivo de una mujer debe ser el interno, el de un corazón con un carácter agradable y apacible, que es lo que tanto agrada a Dios. El pasaje es muy claro, estimada oyente. Punto número 1. Pedro habla aquí ahora de dos cosas. Primero habla de la forma de vestir de la mujer y segundo habla del carácter de una mujer, tanto si es soltera como si es casada. Entramos ahora en un punto que no le gusta nada a las mujeres, el tema de la ropa. Pero lamento mucho decirles, señoras y señoritas, que con este mensaje muy probablemente usted se enoje y a la vez tenga que cambiar su mente y su ropa ya. Porque si usted se llama cristiana, Dios le prohíbe a la mujer exhibirse, le prohíbe coquetear, le prohíbe mostrar sus formas, le prohíbe ir apretada, transparente, marcada y escotada, le prohíbe usar todo tipo de ropa que llame la atención al ojo del hombre o despierte la envidia de otra mujer. Por lo tanto, reciban esto, señoras, porque el gran problema de esta sociedad occidental es, primero, el libertinaje de la mujer en su forma de vestir, sobre todo las mujeres latinoamericanas. El segundo problema de las mujeres occidentales es que son demasiado charlatanas, demasiado habladoras. Y el tercer problema es el carácter de la mujer. El feminismo progresista pecaminoso político, junto con la flojera de los pastores lobos modernos de hoy, han ayudado a la mujer a ser así, a ser insumisa, libertina, a divorciarse, a ser sensual, a ser independiente, dominante, mandona, charlatana, rebelde, inmoral y feminista. Tampoco debe vestir como una monja o como una ramera, no. La mujer debe ser sobria, equilibrada, debe pasar desapercibida en todo, porque la mujer llama la atención en todo. El Señor le dio tanta hermosura a la mujer que le advierte: Mujer, esa hermosura variada que te he dado es solo para casa, solo para el matrimonio, solo para tu esposo, no para mostrarla en público. Los grandes problemas que vemos en el siglo XXI en las mujeres son: van mal vestidas, escotadas, apretadas, transparentes, inmorales, gastadoras, con carácter agresivo, quieren ser igual a los hombres, son mandonas, dominantes, estridentes, tercas, charlatanas, irracionales, sentimentales. Mujeres que no usan la razón, solo usan el capricho, la emoción, el corazón y la pasión. Toda mujer así está en pecado y es una mujer perdida por mucho que se llame cristiana.
Las mujeres siempre quieren mandar, dominar, argumentar, quieren hablar y hablar, quieren tener la razón ante los hombres. Mujeres que hablan duro al marido, son brutas, toscas, necias, sin dulzura, sin feminidad, sin delicadeza, han perdido todo encanto, se visten de forma inmoral, vulgar y fea. Mujeres escribiendo en las redes sociales de forma dura, de forma fuerte, contendiendo con hombres, argumentando con hombres en las redes sociales, insultando en las redes sociales. Mujeres machotas, mujeres predicando en internet como youtubers, pero todo eso es pecado. La mujer no puede ser policía, ni militar, ni bombera, ni youtuber, ni nada de donde tenga que usar un carácter de hombre duro, fuerte o mostrarse en público como lo hacen 1000 mujeres youtubers mal llamadas cristianas que aparecen en pantalla en internet. Eso es pecado. La mujer no puede aparecer en pantalla en internet. ¿Qué hace una mujer en el ejército o en la policía? ¿Qué hace? El ridículo. La mujer no puede mandar sobre el hombre, señoras. Las mujeres no son iguales que los hombres. Métanse eso en la cabeza, señoras feministas. Nunca podrán ser como los hombres en fuerza o en funciones. Así lo ha decretado el cielo. El Señor diseñó al hombre para hacer la casa y a la mujer la diseñó para decorar la casa. Se lo repito. El Señor diseñó al hombre para hacer la casa y a la mujer la diseñó para decorar la casa. Pero este lenguaje es una locura para las feministas, porque las feministas son unas locas. Toda mujer que hace tareas y trabajos seculares de hombres está en pecado. Queda dicho el tema. Para preguntas, escríbanos. Punto número 2. Fíjese qué frase tan impactante viene ahora. El pasaje dice, lo que le agrada a Dios, fíjese bien la frase, lo que le agrada a Dios de una mujer es que sea de carácter agradable, dulce, apacible, cálida, delicada, callada, femenina, con modales, con educación, con buen vestir, con tono de voz suave, con elegancia, con estilo refinado, con corazón tierno, con palabras agradables y una forma de ser que represente la parte femenina de Dios. Dios creó al hombre con un carácter masculino y fuerte para liderar, y a la mujer la creó con carácter femenino, frágil y fino para ayudar al hombre, porque Dios es el diseñador de estos dos estilos. Dios es de carácter masculino, pero a la vez Dios es también delicado, elegante, suave, ordenado, decorador, cálido, agradable, de palabras gratas, porque Dios es también así. Por lo tanto, la mujer debe representar esta parte de Dios. Cuando una mujer cumple su rol de mujer bíblica, está agradando a Dios, como dice Pedro en el pasaje. Entonces la pregunta práctica ahora, estimada mujer que me escuchas, es muy concreta. ¿Cómo es su forma de vestir? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su forma de hablar? ¿Cómo es su escote? ¿Cómo es su conducta, estimada dama? ¿Está usted agradando a Dios o está agradando su ego y siguiendo la corriente feminista de este mundo? ¿Es usted dominante en su ambiente de trabajo? ¿Es usted dominante en su casa, en su familia? ¿O es usted una mujer mansa, dócil, cálida, frágil y agradable? ¿Está usted agradando a Dios con su carácter y su forma de vestir? ¿O está usted desagradando a Dios? ¿Cómo es usted, estimado oyente, que se llama cristiana? Bien, entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 5 que dice así. Así eran en otro tiempo aquellas mujeres creyentes. Ellas confiaban en Dios y se sujetaban a sus maridos. Punto número 1. Ante todo nos llama la atención la frase en otro tiempo. Efectivamente, los que ya tenemos algunos años, hemos visto cómo en otro tiempo la gente era más educada, más respetuosa, más pudorosa, más moral, más solidaria, más elegante, mejor vestida, etcétera, etcétera. En cambio ahora todo es un desastre, todo es libertinaje, y ahora todo va de mal en peor. Uno extraña algunas cosas de otro tiempo.
sobre todo la parte de la conducta de la gente, el respeto, la educación, los modales, la moral, la unidad de la familia y un largo etcétera. Y tal parece que a Pedro también le llamaba la atención el mismo punto que a nosotros, a pesar de la diferencia de los siglos. En el pasado las mujeres creyentes eran modelo a seguir, dice Pedro. Y salvando las distancias, decimos lo mismo que Pedro. Debemos volver a estas áreas del pasado, a la educación, al pudor, al temor de Dios, a las formas, al estilo moral bíblico, al agradecimiento, a la elegancia, al buen trato, etcétera, etcétera. Cosa que se ha perdido completamente incluso en las iglesias, precisamente porque no son iglesias, son el mundo barnizado de religión. Cuando usted entra en algunas iglesias, parecen clubes, parecen cementerios, parecen discotecas, todo menos una iglesia espiritual del Nuevo Testamento. En conclusión, el consejo de Pedro es volver a vivir como en otro tiempo, volver a vivir los valores, los principios del tiempo bíblico que no pasan de moda. Así que, la pregunta es, ¿cómo está viviendo su tiempo presente, estimada oyente? ¿Como el tiempo actual del mundo moderno feminista o como el consejo del tiempo bíblico? La pregunta también podemos extenderla a los demás oyentes. ¿Cómo está viviendo su vida, estimado oyente? Y punto número 2 del versículo 5. Fíjese ahora en la siguiente frase. Dice, confianza en Dios y sujeción al marido. Ese es el estado perfecto de toda mujer convertida. Ese es el ideal. Esa es la meta. Confianza en Dios y estar en sujeción a su marido en todo. Pero esto es locura para el mundo de hoy. Pero claro, para que una mujer pueda vivir este estado perfecto, tenemos que hablar antes de dos cosas. Primero, la conversión. Sin conversión no puede haber este modelo. Y segundo, hablar del noviazgo bíblico para tener un marido bíblico y sujetarse con corazón. Sin conversión y sin correcto noviazgo bíblico, no habrá nunca correcto matrimonio. Ahora, en cuanto a la confianza en Dios, para que usted pueda confiar en Dios, estimada oyente, lo primero que tiene que hacer es obedecer lo que manda Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahí empieza todo. Ese es el primer mandamiento, que usted debe confiar en Dios como mujer. Y segundo, para poder estar sujeta a un marido de forma correcta, sin angustia, tenemos que hablar de un noviazgo bíblico. Porque si usted está sufriendo en su matrimonio, si actualmente está insatisfecha con el matrimonio, si está harta del matrimonio, si está cansada, si está angustiada en su matrimonio, si se siente ahogada en su matrimonio, si está dándose cuenta que se casó con un hombre equivocado, ¿sabe una cosa? La culpa es suya. Porque en el noviazgo usted no hizo caso de las dos alarmas que Dios le dio para protegerla de una relación tóxica y para protegerla de un matrimonio destructivo y fracasado. Pero usted no hizo caso de esas alarmas en el noviazgo y se casó con quien no debía. Por eso ahora está fracasada. Dios le dio la razón y la conciencia, y muchas veces usted tenía también la palabra de Dios, pero no hizo caso de esas alarmas. Así que no se queje ahora, estimada dama. Ahora, segundo punto. Para que a la mujer no le sea un sacrificio sujetarse a un marido injusto, debió haberlo pensado antes en el noviazgo para no casarse con quien no debía. La sujeción de una mujer a su esposo es un deleite, es un descanso, solo cuando la mujer se ha casado con quien debe en la voluntad de Dios, con un esposo convertido, maduro, espiritual, cabeza, habiendo respetado las alarmas de la conciencia y la razón. Pero si una mujer se casa con un esposo religioso o en yugo desigual, o se casa embarazada, o se casa con un hombre inmoral del mundo, o se casa por escapar de casa, o se casa por dinero, o se casa con quien no debía por no haber estado atenta en el noviazgo, entonces ahora no puede quejarse de la sumisión. Ahora solo puede separarse, ni puede divorciarse. Por eso trabajamos tan intensamente en el Ministerio Tinajas, enseñando un noviazgo correcto y bíblico, porque si usted se mete en un noviazgo errado, tendrá un matrimonio desgraciado y luego se meterá en un divorcio odiado. Para que la mujer sea tratada como una reina
Y para que la mujer disfrute de estar protegida y sujeta a su marido, debe tener mucho cuidado en el noviazgo y escuchar la voz de la razón, la conciencia, el consejo de los demás y consultar la palabra de Dios si es que se llama cristiana. Si no, su sujeción a su marido será una tortura. Precisamente, mujer, confíe en esto que dice Dios por medio de nuestro mensaje y un día disfrutará de su sujeción a su esposo. Bien, queda dicho el punto. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 6, que, de forma parafraseada, dice así: Así fue Sara, que obedecía a Abraham, incluso llamándole Señor. Ustedes sean imitadoras y hagan lo mismo que ella sin dejarse intimidar por nadie. Punto número 1. Si una pareja se casa en la voluntad de Dios, convertidos por medio del Evangelio, entonces las esposas tratarán a sus maridos como señores y ellos las tratarán como reinas. ¡Wow! ¿Se da cuenta de este círculo idílico, perfecto, bíblico y maravilloso? Pero claro, para vivir esto, solo se puede vivir con un matrimonio convertido, no con un matrimonio en yugo desigual o religioso. Un matrimonio no convertido o en yugo desigual que tuvo un noviazgo fatal no vivirá nunca este idílico estilo de vida espiritual en alma y cuerpo. Es cierto que hay matrimonios morales en algunos lugares y en otras culturas, pero un matrimonio moral no tiene este nivel cristiano, el nivel espiritual, donde las esposas convertidas tratan con reverencia a sus esposos como señores, y entonces ellos tratarán a ellas como reinas unidos en el Señor. Eso es media gloria, estimado oyente. ¿No le parece maravilloso este círculo? Pues es posible, es real. Solo si ambos cónyuges son convertidos por medio del Evangelio y guiados por el manual de la Palabra de Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Hablemos ahora de un tema delicado. Las mujeres se quejan de la violencia machista, pero las mujeres se olvidan de dos cosas. Primero, esas mujeres se casaron con quien no debían por meterse en un noviazgo donde no hicieron caso de la conciencia y la razón. La razón y la conciencia les gritó 1000 veces que no se casaran con ese hombre violento, inmoral, bebedor, libertino, celoso, vago, maleducado, irrespetuoso, sucio, despilfarrador, de mal carácter y tacaño. En el noviazgo es imposible que una mujer no detecte todos estos frenos para no continuar la relación. Sin embargo, usted, a pesar de que lo vio, no hizo caso y siguió adelante y ahora vive con un hombre machista. El segundo punto que las mujeres se olvidan es, en el 99% de los casos, son las culpables de maridos violentos porque ellas los provocan con la lengua. El marido responde con violencia porque la mujer usa su mayor arma, la lengua, para denigrarlo, para insultarlo, para mentirle, para gritar, y eso enciende la ira de un hombre. Y luego, claro, pasa lo que pasa. En la consejería pastoral hemos tenido montones de casos donde los varones nos dicen que no soportan la lengua de las mujeres. Primero porque hablan sin parar. Luego porque insultan sin parar, luego ofenden sin parar. Entonces el hombre, ¡zas!, sin control, para frenar la boca y el maltrato psicológico de la mujer, la frena con violencia, lo cual es injusto, es pecado, estamos de acuerdo, todo hay que decirlo. Pero debemos ser justos e ir a la causa y origen de la violencia machista, y el origen y culpa es siempre de la mujer por haberse relacionado con quien no debía, por acostarse con quien no debía, por aceptar casarse con quien no debía, por dejarse engañar por las palabras bonitas de quien no debía, y por no usar la razón, la conciencia y la palabra de Dios. Y claro, luego se ve encerrada y su única arma es la lengua. Y esa lengua desenfrenada de la mujer se convierte en un boomerang para ella, porque cuando la mujer usa la lengua para ofender al varón,
el hombre se defiende automáticamente con violencia en la mujer. Así que la mujer recibe de su propia cosecha. Conclusión, toda mujer debe tener mucho cuidado en el noviazgo y debe tener mucho cuidado con la lengua. Los jueces cometen una gran injusticia en este tema de la violencia machista. Los jueces nunca penalizan en un juicio la boca de las mujeres, como si eso no fuera delictivo. Si la calumnia es un delito civil, ¿por qué la lengua de una mujer contra el marido no es un delito también? Los jueces nunca penalizan a las mujeres, que son mayormente las que empiezan con su boca a ofender, insultar y denigrar al marido. La violencia del marido es pecado, es un delito. Lo denunciamos desde este ministerio, lo denunciamos siempre, pero también denunciamos el origen de esa violencia, la lengua de la mujer. Ese delito es muy grave y nadie lo denuncia ni nadie lo penaliza, pero Dios sí lo penaliza, estimado oyente, porque Dios prohíbe a la mujer todo esto y le dice que toda palabra de las mujeres casadas será juzgada por Dios. Así que, estimadas esposas, cuidado con la lengua, cuidado con la charlatanería, cuidado con insultar a su esposo. El hablar mucho de las mujeres harta a los hombres. Los hombres no soportan las mujeres charlatanas que hablan como cotorras y hablan sin parar, repitiendo siempre lo mismo. Se alargan en lugar de ser concretas e ir al grano. Así que tenga cuidado, estimada mujer, cómo usa su lengua. Ante este terrible panorama, y antes de que haya violencia grave, Dios, en su bondad, le otorga a la necia mujer que se separe del marido machista, pero le prohíbe tener otra relación, le prohíbe el divorcio y le prohíbe recasarse siendo divorciada. Si lo hace, peca. Dejamos muy claro a la audiencia que no somos machistas, todo lo contrario. Aunque nos han tratado de misóginos, cuidamos a las mujeres, enseñamos a las mujeres, ayudamos como a nadie a las mujeres para que no se dejen violentar, ni engañar, ni abusar por los hombres. No somos machistas, estimado oyente, somos realistas, somos bíblicos, defendemos intensamente a las mujeres, pero también les decimos las verdades a las mujeres, verdades que nadie les dice y que no les gusta. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 6. El pasaje de Pedro termina diciendo otra frase expositiva muy importante a las mujeres, que también podría ser extensivo a los hombres. La frase de forma parafraseada sería así: No importa, mujer, lo que digan de ti, no te dejes intimidar por lo que diga la gente. Y con esta frase actual de Pedro, muy actual, cerramos el mensaje de hoy. En este mundo, a muchos les importa lo que diga la gente, pero no tenga miedo, estimado convertido, estimado cristiano verdadero, estimado oyente cristiana fiel, no tenga miedo con lo que digan de usted. No importa que la traten como mojigata porque obedece la Biblia y porque sigue los principios y los consejos bíblicos. Que no le importe, dice Pedro. No se deje intimidar en el trabajo por ser cristiana. No se deje intimidar por su esposo inconverso que se burla de usted. No se deje intimidar por hacer las cosas bíblicamente correctas en su casa. No se deje intimidar ni le importe lo que digan los familiares de su esposo o quien sea. No se deje intimidar por la presión de los vecinos, de la cultura, del modernismo, de la política, del feminismo o por los consejos de su falsa pastora, porque el solo hecho de ser pastora ya queda desacreditada porque no hay pastoras en la Biblia. Así que no se deje presionar por ella. No es pastora, es una loba. No se deje presionar para divorciarse, estimada dama. No se deje intimidar con eso de que usted merece una segunda oportunidad y ser feliz. No se deje intimidar por el mundo, sino más bien sea valiente y obedezca a Dios. Para terminar, nuestro consejo pastoral específico a las jóvenes
es que no se dejen presionar por la inmoralidad de este mundo actual que se burla de su virginidad. No se deje intimidar, señorita, a que debe experimentar la cama o que puede abortar. No se deje intimidar. No se deje intimidar para irse a vivir con su amante. No se deje intimidar por este mundo con eso de ir a vivir en unión libre. No se deje intimidar por la forma moderna de faltar el respeto a los padres. No se deje presionar para seguir la corriente feminista lesbiana. El lesbianismo es pecado. No se deje intimidar por el evolucionismo, por la ideología de género. No se deje engañar por la política progre o por el movimiento woke. No se deje presionar para vestir como viste el mundo, para gastar como gasta el mundo, para vivir como vive el mundo. No se deje impresionar por el Papa o por sus líderes religiosos. Plánteles cara. Sea bíblica, señorita. Sea bíblica, estimado oyente. Sea radical, sea valiente, sea auténtica. No se deje presionar o intimidar a que usted puede hacer con su cuerpo y con su sexualidad lo que quiera. No. Usted está engañada y está pecando si se llama cristiana y es lesbiana, trans, tatuada, libertina, inmoral y mucho más. Usted está engañada y condenada, porque esa corriente de hoy que presiona a hacer con el sexo y la sexualidad lo que usted quiera, esa presión social es rebelión ante Dios, es pecado. Por lo tanto, no se deje presionar por la inmoralidad, por la forma de vestir libertina de la mujer actual. No se deje presionar por el destape de la mujer con la excusa del calor y ser igual al hombre. No use ropa inmoral, no use escotes. No se deje presionar por la forma de vestir de las demás mujeres del día de hoy. No se deje presionar por su novio que le chantajea con eso de que si le ama, le dará cama. No. Tome esta frase, estimada oyente, y medítela. Está siendo intimidada, presionada y llevada por este mundo moderno, estimado oyente. Si es así, abandónelo. Por eso en el Ministerio Tinajas trabajamos tanto a favor de la mujer para protegerla, para prevenirle, para enseñarle el rol verdadero que Dios le dio a la mujer, para que no sea una miserable, ni sea desdichada, ni usada, y para que no sea madre soltera, o con un matrimonio destrozado, o con la vergüenza de ser divorciada. Una mujer divorciada muestra su fracaso desde su juventud. Hoy en día decir divorciada parece un orgullo, parece muy feminista, pero es pecado y es una vergüenza. Una mujer divorciada muestra su fracaso como mujer en la vida por haber elegido erradamente a su esposo y muestra que no ha usado la conciencia ni el razonamiento. Y aún más, si se llama cristiana, más vergüenza es por no haber consultado la palabra de Dios, porque Dios aborrece el divorcio. Ahora, habiendo visto todos estos temas de hoy, le decimos, para que usted sea perdonada de su forma de vestir mundana e inmoral, para que usted sea perdonada de su carácter feminista, charlatana, dominante, mundana y no sujeta a su marido, para que usted sea perdonada por no haber escuchado la voz de la conciencia y el razonamiento en el tiempo del noviazgo, para que usted sea perdonada por haberse casado con quien no debía, para que usted sea perdonada por haberse divorciado de su marido, para el perdón de estos pecados concretos que hemos visto hoy y para el perdón de todos los pecados cometidos en su vida, usted no necesita el año jubilar católico romano. Usted necesita salir de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia y obedecer los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando usted obedece esos dos requisitos que tiene en pantalla, usted será perdonado de todos sus pecados, será librado de la condenación eterna y tendrá poder para vivir una vida agradable a Dios. Aunque el mensaje de hoy está dirigido a las mujeres, el mismo consejo de salvación es también para toda la audiencia. Que conste en acta.
Bien, se nos ha ido el tiempo del programa una vez más, estimado oyente. Hasta aquí con el programa de hoy dirigido a las mujeres. Mucho más se pudo haber dicho del estudio de hoy, pero como siempre decimos, con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de cada tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Le rogamos y le recordamos una vez más que este mes no se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas. Lo necesitamos para continuar enseñando la verdad. Apúntelo en su agenda y no se olvide. Si recibe beneficio de nuestro trabajo pastoral, es justo que apoye la difusión de la verdad. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentro.